Gracias por seguir con Noticiero Guatevisión. Vamos a entrar con nuestro recorrido global y con María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Hay mucho de qué hablar, principalmente en Brasil, que está como que en el ojo del huracán, ¿no? Así es, doctor. Buenas tardes. Para mí es un gusto poderles informar del acontecer internacional y como tú lo dices, los ojos del mundo entero están hoy puestos específicamente en la presidencia de Brasil, así que iniciamos con esta información. El Senado de Brasil inició esta mañana las discusiones para suspender a la presidenta Dilma Rousseff y someterla a un juicio político por presunto maquillaje de las cuentas públicas. Una jornada histórica en la que 81 senadores decidirán si la mandataria es separada de su cargo por hasta 6 meses para ser sometida a un juicio político. Por suposto crime de responsabilidade atribuído à senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Se requieren 41 votos a favor para que la primera mujer presidenta de Brasil sea procesada por usar préstamos de bancos estatales para tapar un déficit presupuestario en su campaña a la reelección de 2014 y en 2015. Calheiros, quien consideró el debate un proceso largo y traumático, explicó que si el Senado decide suspender a la mandataria, ella sería notificada el jueves. La crisis política ha dividido a los brasileños, quienes en la última semana salieron a protestar en las calles a favor y en contra de la destitución. Si Rousseff es apartada del cargo, su vicepresidente y ex aliado Michel Temer asumirá el poder de forma interina. Podría ser uno de sus últimos actos públicos como presidenta. A punto de ser apartada del poder por el Senado, Dilma Rousseff aseguró que luchará contra el impeachment con todos los medios disponibles. Soy una persona que los incomoda. Los incomodo porque me mantengo de pie, de cabeza erguida, honrando a las mujeres. Quedará claro que cometieron contra mí una incalificable injusticia, una enorme injusticia. En otras noticias, familiares de desaparecidos en México marcharon en la capital reclamando justicia para las más de 26,000 personas cuyo destino se desconoce desde que comenzó la guerra del narcotráfico hace una década. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El martes se manifestaron así en la capital. Miles de madres en la República, nuestros brazos están sin nada que abrazar en este día. Los culpables reclaman a las autoridades conocer el destino de sus seres queridos. No hay nada de respuesta, no hay ayuda. Nosotros personalmente somos los que andamos buscando por muchas partes. Ya México es un cementerio, la República Mexicana es un cementerio. Familiares de migrantes desaparecidos participaron en la marcha. Desapareció aquí en México, en Tamaulipas, un 27 de julio del 2010, fue su última llamada, ya que iba de migrante para Estados Unidos, con muchos sueños y muchas ilusiones. Y se topó aquí con la desaparición. Uno de los más sonados casos de desaparición en México fue el de 43 estudiantes de magisterio en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. La fiscalía sostiene que fueron atacados por policías municipales que los habrían entregado a un cártel antes de ser asesinados e incinerados. Pero expertos internacionales y familiares aseguran que esta versión carece de sustento científico. Autoridades de México están siendo investigadas por presuntas irregularidades en las indagatorias por este caso. A pesar de su orden de extradición a Estados Unidos, el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán todavía tiene un largo camino legal en México. Aun cuando la Cancillería conceda la extradición, eso no quiere decir que Joaquín esté perdido aquí en México. Todavía nos queda el juicio de amparo, que consideramos que va a llegar hasta la Suprema Corte, y habría que esperar una resolución de un tribunal mexicano. Y más allá, los juicios no terminan en México, podríamos irnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guzmán, quien se ha fugado 2 veces de prisiones de máxima seguridad mexicanas, fue trasladado sorpresivamente la madrugada del sábado de la cárcel del Altiplano, a 90 kilómetros de la capital, a un centro penitenciario en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. La celda no tiene las mejores condiciones de salubridad, de salud, que inclusive Joaquín pedía que le dieran objetos para limpiarla. El defensor dijo que el traslado al norte del país retrasará los cerca de 10 procesos abiertos contra su cliente.
porque los jueces que llevan su caso están en Toluca o en la capital del país. Tal vez al gobierno americano le interese llegar a un convenio, porque si no es una extradición o deportación de manera arbitraria como ya ocurrió en el pasado, Joaquín Guzmán todavía va a permanecer algunos años en territorio mexicano. El traslado del capo se realizó unas horas después de que un juez fallara el viernes favorablemente al pedido de extradición de una corte de California por el delito de tráfico y distribución de cocaína. Ahora la Cancillería tiene 20 días hábiles para autorizar su envío al país vecino. La ciudad canadiense de Fort McMurray, arrasada por los incendios, quedó intacta al 90% según las autoridades. A pesar de que el centro de la localidad prácticamente no fue afectado por el fuego, algunos sectores residenciales del oeste y norte de la ciudad quedaron devastados. Las autoridades estiman que la ciudad quedó intacta al 90%. La ciudad estaba rodeada por un océano de fuego algunos días atrás, pero Fort McMurray y las comunidades cercanas se han salvado y serán reconstruidas. El jefe de bomberos informó que fueron evacuadas más de 88.000 personas. Fue un incendio importante, un incendio sin precedentes con respecto a cómo se extendió, cuánto se involucró la comunidad. Y creo sinceramente que no se podría haber hecho más para proteger a las personas y a las estructuras dentro de nuestra ciudad. Los habitantes evacuados hace casi una semana están en centros de alojamiento transitorio, residencias universitarias, campings e incluso en casas rodantes en estacionamientos, todos a centenares de kilómetros de Fort McMurray. Un atentado con carro bomba cerca de un mercado en Bagdad dejó al menos 52 muertos esta mañana. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque más mortífero en la capital iraquí en lo que va de este año. Otras 65 resultaron heridas en el ataque cerca de un mercado. El atentado que destruyó numerosos negocios y automóviles en un barrio chiita es el más mortífero en la capital iraquí desde el inicio del año. Tuvo lugar en medio de una crisis política que podría socavar la lucha contra el grupo Estado Islámico, que controla importantes territorios en Irak. Una camioneta Kia llegó y la policía le pidió que diera la vuelta. Entró por otro lado y explotó. La gente y los vendedores son inocentes. El Estado está en conflicto por puestos en el gobierno y las personas son víctimas. Los políticos acusan al ejército y a las fuerzas de seguridad de no hacer bien su trabajo, pero están detrás de la explosión. Luego del ataque, los habitantes de la zona protestaron contra el gobierno, culpándolo de la inseguridad. Ya estamos trabajando para informarle la decisión que tome el Senado de Brasil en el transcurso de esta tarde. Los espero con más noticias también a las 6:09 de la noche. Claro, noticia que todo el mundo está tratando de ver, un proceso que incluso vivimos de alguna forma aquí en Guatemala. Pues bueno, María Alejandra, muchísimas gracias. Mi información 6:09 de la noche y además todo lo que ocurre en www.guatevisión.com. Cuando regresemos, lo que está pasando en el interior del país, en los departamentos, información valiosísima que Carlos Roquel, nuestro jefe departamental, nos tiene que contar.